Bienvenidos. El grupo de estudio de danza barroca entre Europa y América, dependiente del área danza del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, realiza en 2024 el segundo Congreso Iberoamericano de Danzas Históricas. Este grupo de estudio centra su atención en el abordaje teórico y práctico de los siglos XVII y XVIII, conjuntamente con los fenómenos de edad anteriores. Considera el estudio práctico y teórico de la danza histórica con un abordaje crítico. Los trabajos de investigación, sean de carácter divulgatorio o académico, tienen como objetivo construir, problematizar y divulgar nuevos conocimientos a partir de fuentes que permiten un enfoque históricamente informado. El formato de este congreso pone dos jornadas de presentación de ponencias conforme. Uno, los trabajos de las investigadoras del Instituto, que son Carolina Bonacci, Tash Barzbach y Teresita Campana, y también aquellos de las maestras invitadas de alta calificación profesional de oro. Ellas son Raquel Araña, Brasil, Diana, España, y Margarita Dardón, México. La excelencia y potenciar el tenor de los conocimientos, unimos nuestros proyectos de estudio en este segundo Congreso Iberoamericano de Danzas Históricas. A continuación, queremos presentarles cuál ha sido el recorrido de este grupo de estudio de danza barroca entre Europa y América. El grupo de estudios de danza barroca entre Europa y América se originó como una necesidad de desarrollar la investigación de la disciplina danza histórica en la Argentina. En el marco del trabajo cotidiano de quienes están dedicados al estudio y práctica de las formas preclásicas de la danza y su ejecución, era importante generar producciones teóricas que abriesen el camino de la reflexión crítica y la generación de saberes. Cuando las disciplinas no existen, hay que crearlas. Y así fue como nació el grupo en 2019 con un objetivo claro: estimular el estudio teórico y la investigación, tanto de carácter divulgativo como académico. La idea cardinal fue y es que quienes lo compusieran fuesen estudiantes o profesionales de práctica historicista, y se planteó como condición básica para su funcionamiento una ética de puertas abiertas para incluir a toda persona interesada. Apenas propuesta la idea, hubo un apasionado interés de los convocados. El tenor de las ponencias y de los temas no hizo más que confirmar la importancia de haber dado el primer paso en este primer encuentro del grupo de estudios de danza del Renacimiento y del Barroco. En 2020, con el impulso de la vida virtual, se amplió el alcance del encuentro, lo que significó la posibilidad de concreción de un segundo sueño: un proyecto federal de formación de danza barroca. Y así fue. Personas de distintas provincias argentinas se sumaron a la propuesta de práctica e investigación de danzas tempranas. Las ponencias tuvieron voz esta vez en el segundo encuentro con un alcance internacional de oyentes. Todo fue creciendo, sobre todo en campo de saberes investigados. Por eso, el título del año 2021 fue Grupo de Estudios de Danza Barroca entre Europa y América. Se realizaron 2 encuentros de divulgación de los trabajos, el tercero y el cuarto, que convocaron la atención de un público oyente de 12 países de América, Europa y África.
Nucleados, los lazos se fueron fortaleciendo. El grupo de estudios ya era una realidad. En el 2022, el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires le abrió las puertas a través del área Danza y Artes del Movimiento. Por primera vez existía la disciplina danza histórica en ese sector. En el marco institucional se ratificó el compromiso en la producción y la divulgación de la danza histórica, tanto del Renacimiento como del Barroco. Se realizó el quinto encuentro. En 2023, la propuesta ha sido organizar un primer Congreso Iberoamericano de Danza Barroca para fortalecer el desarrollo académico de la danza histórica en un afán de alcanzar la excelencia. A tal fin, se ha invitado a investigadoras y artistas especializadas que son autoridades en la materia. México, Brasil, España y Portugal se encuentran junto al grupo argentino a través del Instituto de Artes del Espectáculo. En un armado de 2 jornadas, en la primera, las maestras internacionales presentan sus ponencias. En la segunda, el grupo de estudios de danza barroca entre Europa y América divulga su trabajo de investigación. El desafío y el deseo siguen adelante. Idea y coordinación, maestra Teresita Campana. Vamos entonces a presentar a nuestra primera ponente, a Carolina Bonacci. El título del trabajo es El Minué en América, protagonista de las tertulias virreinales y revolucionarias, estudio desde el análisis de partituras musicales, tratados y crónicas de viajeros. Carolina, te damos la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. El presente trabajo pretende corroborar la presencia del minué danzado en los salones sudamericanos, virreinales y revolucionarios, dilucidar de maneras de danzar y cuántas modificaciones sufrió en su larga vida desde la corte de Luis XIV. Para ello nos valdremos de los vestigios que podamos encontrar en otras disciplinas que vengan en nuestro auxilio. Esta es una investigación en curso cuyo propósito ulterior es producir una puesta en escena posible de un minué históricamente informado. Les voy a compartir pantalla para comenzar mi presentación. Muy bien. A esta presentación le he llamado El minué en América, su protagonismo en tertulias virreinales y revolucionarias desde el análisis de partituras musicales, tratados de danza y crónicas de viajeros. Agradecemos, por supuesto, como siempre, al Instituto de Artes del Espectáculo y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por brindarnos este magnífico marco de nuestro grupo de estudio. Seguimos los pasos de esta danza de origen francés a través de los relatos de viajeros que visitaron nuestras tierras, dejándonos un importante testimonio de un pasado poco conocido. El minué o minueto, que puede ser considerado una de las danzas más emblemáticas del periodo barroco, también es de las más longevas, comenzando su predominio en la corte de Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII, superando el XVIII y llegando al XIX. Esta danza, que vino a quitar de su trono a la Couronne, tiene una serie de particularidades únicas. Su paso, el pas de minuet, solamente se utiliza en el minuet,
y en el paspier, que es una especie de minué más rápido. Es una danza ternaria, pero la unidad de su paso básico abarca 2 compases, por lo que la acentuación de su ejecución musical deberá ser el primer tiempo del primer compás para volver a acentuar recién el primer tiempo del compás número 3, del 5, del 7 y así sucesivamente. Cada pas de minué comienza siempre con el pie derecho. Otra recomendación de los músicos y teóricos de la época es la ejecución inegal, es decir, aunque las figuras sean iguales, por ejemplo, una sucesión de corcheas, la ejecución de las mismas no debe ser equitativa ni igualitaria. Otra característica es su corta duración en las partituras, ya que al ser una danza en la que el caballero improvisa, esta dependía de la cantidad de veces que los músicos deberían repetir dichos pentagramas hasta que el caballero decidiera finalizar la danza. ¿Y cómo entonces sabían los músicos cuándo tenían que terminar esta danza? Pues simplemente al ser tan popular y de uso cotidiano, todos conocían las figuras obligatorias y aunque se podía alterar el orden y la cantidad de veces que se repitiera, el comienzo y el final siempre eran las mismas figuras, por cuanto cuando comenzaban con el pas de minuet hacia atrás, que es donde comienzan y terminan todas las danzas barrocas, se comprendía que la danza terminaría al terminar la frase musical. Desde sus comienzos en los grandes bailes de la corte de Luis XIV, se danzaba de una pareja por vez y según el relato del maestro Rameau, comenzaba el mismísimo rey para seguir en estricto orden de importancia nobiliaria. El superintendente de música del rey, Lully, fue uno de los impulsores del minuet, incluyéndolo en muchas de sus obras, como también el resto de músicos de la corte. Con la publicación en 1700 de Chorégraphie ou l'art de décrire la danza, el sistema de notación dancística llamado Bourgeon-Feuillet llega a la forma de transmitir todas las danzas de moda a lugares remotos sin necesidad de que los maestros de danza se tuvieran que transportar a París o a Versalles para aprender estas danzas. Cabe recordar que para considerarse una persona noble se debían cumplir 3 condiciones: el danzar airosamente, el montar a caballo y dominar el arte de la guerra, el esgrima. El saber danzar era aspiracional y hacia fines del siglo XVII existían en París más de 200 academias de danza. Claro que los nobles que se precien de ello tenían sus maestros particulares. Cuentan las crónicas que Luis tomó clases diarias de 4 horas desde los 4 años. Sin embargo, y aunque existen coreografías de minuetos en notación para una o varias parejas, teatrales, etc., estos eran minuets específicos y con nombre propio. El resto de los minuets se danzaban según un esquema básico reproducido hasta el infinito en casi todos los manuales de danza, como podemos observar en el manual de danza El maestro de danza de Monsieur Rameau de 1725. Aquí podemos observar, bueno, esta es la portada, 2 de las figuras básicas que tiene el minué, que es la Z o la S invertida y varios giros con las manos entrelazadas. Esas son 2 de las figuras básicas del minué. Aquí tenemos algunas de otras especificaciones del manual de Pierre Rameau, en el cual tienen parte de notación Feuillet con sus danzas en notación, pero la forma de escribir es, los minués o las secuencias que se podían intercambiar es diferente. Están escritas como la dama y el caballero
escritas directamente con palabras. Esta es la forma de llevar las manos y la forma de hacer el tour de poignet, etc. Esta es una representación del arte de danzar a la francesa, adornado con 40 y tantas láminas, que es de Pablo Minguet e Hierol, de 1758. Fíjense que es una copia de la reproducción de Rameau, porque Pablo Minguet tenía una imprenta, no era un maestro de músico, pero Pablo Minguet realmente ha hecho una forma de divulgación de las danzas académicas fantástica con muchísimos de estos libros. Eh, Aquí les vamos a mostrar un minué de esta época realizado según Rameau, con todas las figuras que se podían hacer. Se podían repetir hasta el infinito y se podían danzar realmente muchísimo tiempo. Vamos a ver las figuras principales, el comienzo y el final, perdón. Bueno, en 1770 se publica Traité sur l'art de la danse, dedicado a Monsieur Gardel. Monsieur Gardel era el maestro de los ballets de la Academia Real de la Música, y está escrito por Monsieur Malpied, que era un maestro de danza que tenía una gran admiración por el Monsieur Gardel, que fue realmente un gran coreógrafo. Todo lo que habíamos visto hasta este momento, ya estamos en 1770, se ve modificado después de este tratado. Lo que habíamos visto tanto en el video como en las secuencias anteriores eran formas específicas, una Z invertida, círculos tomados con las manos, un empezar y un terminar, y por supuesto unas reverencias al comenzar y al terminar. Ustedes fíjense, esta es la publicación de Messier Malpied, en el cual él modifica esto y se puede ver en la primera hoja, utilizando la notación Feuillet, la primera reverencia del minué, y aquí les estoy mostrando la última reverencia, que tiene sustanciales diferencias con la forma en que se venía realizando hasta ahora. Y en el medio, él realiza 13 figuras en las cuales, si bien seguimos respetando aproximadamente
tienen algunas diferencias. Es decir, el minué en esta época ya se está bailando diferente. Se le agregan se le hacen algunas modificaciones y ya para 1770 el minué ha cambiado. Esto que estamos mirando es en 1786, vendría a ser la definición de la danza del minuet, reglas para el buen comportamiento en sociedad, un diálogo entre una dama y su maestro de danza. Esta vendría a ser más o menos la traducción. Este señor Gardiner, que era un inglés, publica este libro que nos remite mucho a Arbaud, porque está escrito en diálogo muy, de una dama con un maestro de danza en el cual le convida a hacer ciertos buenos comportamientos, cómo debe realizarse, cómo tienen que hacer las reverencias y cómo realizar el minuet. Fíjense, ya los esquemas son un poco diferentes, no está escrito en notación Feyé, sino simplemente son recomendaciones que se da para la juventud, para el buen trato. Esto ya está en 1786. Aquí tenemos un grabado y bueno, en realidad, un grabado y una pintura hecha en un abanico. Esto es la presencia del minué en las cortes. El minué en esta época, estamos hablando de 1786, se queda más reservado para las situaciones formales. En la corte siempre es el baile que comienza, los bailes formales, pero ya en las reuniones sociales también, cuando es un baile formal, el minué queda relegado a esa posición, pero sin embargo sigue teniendo muchísima vigencia. Acá se ve en el baile de la reina Carlota por su cumpleaños 1782 cómo se están danzando un minué. Y este ejemplo también es de un abanico que se encuentra en el Museo Británico de 1782 y en los cuales se llama un minuet. Por lo tanto, el minuet todavía sigue teniendo gran relevancia. Como último ejemplo de tratados de danza en los cuales sigue estando muy vigente el minuet, les traigo otro tratado inglés que es este tratado de danza de Lambert. Es de 1815, por lo tanto ya estamos en un nuevo siglo. La cosa sigue funcionando para el minuet. El minuet se sigue bailando. Solamente Lambert explica que el minueto no se baila ahora en público, excepto en la corte. No obstante, Lambert observó que las técnicas aprendidas al perfeccionar el minueto también se aplicarían a otros estilos de baile, logrando un bailarín elegante y su desenvolvimiento en cualquier situación social. Es decir, los maestros de danza siguen enseñando el minuet porque en la corte se sigue bailando, pero parte la actitud técnica que da el bailar el minuet es muy importante. También es para considerar que en los periódicos ingleses numerosos maestros de danza ofrecen la enseñanza del minuet incluso hasta 1820, encontrándose referencias de aperturas de grandes bailes de la corte en donde se sigue comenzando con dicha danza. Esto que tenemos aquí eh, dice de Devonshire Minuet. Es la princesa Charlotte en 1813 con el duque de Devonshire danzando en la corte este minué, que era un minué con nombre propio, es decir, eran minués que se aprendían. También notemos que ya ha tenido que variar el minué, porque estos minués ya tenían sus coreografías propias, etcétera, estaban más aplicados también al nuevo vestuario.
el nuevo vestuario con este nuevo cambio de siglo. Fíjense que hay mucha diferencia con el siglo anterior y en este periodo en particular los trajes cambian y por lo tanto el paso también debe cambiar. Pero el paso de minuet siempre se ha seguido conservando, siempre se le han agregado o se le han sacado algunas pequeñísimas diferencias. Bueno, llegamos entonces em, a las partituras, en las partituras en que nos hemos y llegamos a América. Nosotros los tratados de ingleses que hemos estado compartiendo los he elegido principalmente porque los viajeros que traigo el ejemplo eran ingleses. Por lo tanto, tenemos que saber qué era lo que se acostumbraba en Inglaterra en esta época para efectivamente saber qué era, cómo era su cotidianeidad para saber cuál era la recepción de lo que pudieran ver aquí en América. Los pasos del minuet en América, podemos comprobar que Alejandro Vera, en su trabajo titulado La circulación de la música en la América virreinal, el virreinato del Perú del siglo XVIII, nos ilumina sobre un cargamento de libros llegados al Perú en 1779, en donde llegan al virreinato las últimas oberturas y piezas modernas junto con Instrucción de música para guitarra de Gaspar Sanz de 1674, con minuetos, pasacalles y otras danzas que tenían más de un siglo de antigüedad. Otro dato esclarecedor es que en 1787 llega a Chile un ejemplar de Pablo Minguet Eirol, El arte de danzar a la francesa, que fue el que vimos anteriormente, en donde se explica la correcta manera de danzar el minuet y el paspier. Es que en América conviven el pasado y el presente musical europeo. Un claro ejemplo de ello es el libro sexto de María Antonia Palacios de 1783, de gran variedad de música danzable que se interpretaba en las reuniones sociales de Santiago de Chile. María Antonia Palacios fue una esclava negra que vivió en Santiago alrededor de 1780. Se sabe que tocaba el clavecín, el pianoforte y el órgano, siendo muy requerida en las tertulias más distinguidas. Este cuaderno manuscrito contiene una gran cantidad y diversidad de danzas y estilos musicales, encontrándose varios minuet entre ellos. Otra fuente que encontramos en Sudamérica es esta partitura que fue encontrada en el Archivo General de la Nación en un expediente legal de 1799 en los legajos de esclavos. Una amable, famosa danza estrenada en París en 1700 por André Campra y que recorrió el mundo llegando al virreinato del Río de la Plata casi 100 años después. Esta famosa danza de pareja se acompañaba generalmente por un minuet, que es el ejemplo que estamos viendo. Quiere decir que en esta época en particular se siguen encontrando, estas son partituras originales, manuscritas, por lo tanto son fuentes muy confiables de que esto estaba en estas latitudes en estos años. Ahora nos vamos a concentrar en qué nos relatan los viajeros que visitaron nuestras tierras. El primer ejemplo fue Samuel Haig, en 1817 arriba a Buenos Aires como representante comercial de una firma londinense y durante 11 años viaja por varias ciudades de Argentina y Chile, terminando en Perú en 1826. En 1829 publica en Londres su primer libro con impresiones de Argentina y Chile y frente al éxito de esta empresa, en 1831 reedita este libro agregando su visita al Perú. Este es el libro en el cual están resumidas todas sus experiencias. Samuel Haig nos habla de las tertulias y nos dice: la sociedad en general de Buenos Aires es agradable. Después de ser presentado en forma
a una familia, se considera completamente dentro de la etiqueta visitar a la hora que uno crea más conveniente, siendo siempre bien recibido. La noche u hora de la tertulia, sin embargo, es la más acostumbrada. Estas tertulias son muy deliciosas y desprovistas de toda ceremonia, lo que constituye en parte su encanto. A la noche, la familia se congrega en la sala llena de visitantes, especialmente si es casa de tono. Las diversiones consisten en conversación, balsar, contradanza, música, eh, piano y guitarra y a veces canto. Al entrar se saluda a la dueña de casa y esta es la única ceremonia. Uno puede retirarse sin formalidad alguna y de esta manera, si se desea, se asiste a media docena de tertulias en la misma noche. Los modos y conversación de las damas son muy fáciles y agradables y como es costumbre que sean cumplidísimas con los extranjeros, se ha incurrido frecuentemente en error con respecto a esta libertad. Después nos habla en su visita a Mendoza de otra reunión, en donde nos dice, por la noche se repitió la tertulia donde don Manuel. Al día siguiente se nos invitó a un gran baile dado por su hermano. Aquí por primera vez vi a todos los habitantes más respetables de Gran Gala, lo que no sucede cuando se trata de una simple tertulia. El baile se celebró con mucha etiqueta. Las damas en su máxima parte lindísimas estaban sentadas en fila alrededor de la sala, los caballeros de pie en el centro o conversando con ellas. El baile comenzó con minués, luego siguieron bailes, valses, danza española y algunos bailes del país, pero con figuras más delicadas que las que nos mostraron nuestros amigos en San Luis, que fue un pasaje anterior. Después de bailar, se anunció la cena y las damas iniciaron al cuarto contiguo, donde se había preparado un gran banquete elegante. Esto nos decía Samuel Hay y nos habla sobre que el minué se sigue danzando y se utiliza también para el comienzo de las galas, pero también hay una gran presencia en las tertulias. Juan París llega por primera vez a la edad de 14 años al Río de la Plata en 1806 y en 1812 emprende negocios con su hermano William en Paraguay primero y luego por diversas ciudades americanas. La narración de sus experiencias fueron publicadas en varios libros en Londres en 1938, Cartas del Paraguay, en 1939, El Reino del Terror de Francia y en 1943, Letras de Sudamérica. En estos libros, específicamente en la Argentina en la época de la Revolución, Letras de Paraguay, tomo 1, habla sobre las tertulias en Buenos Aires. La música es muy cultivada. Siempre hay una dama en todas las casas que puede ejecutar muy bien todos los tonos requeridos para el minué, el vals y la contradanza. Y cuando las porteñas bailan es con una gran, graciosa compostura y suelta elegancia, mucho mejor que el término medio obtenido en este país por Inglaterra, en cuanto yo sepa, de cualquier sistema de educación de escuelas de danza. Esto nos habla Juan París de qué normal era interpretar un minué y danzar un minué en cualquier reunión y en cualquier tertulia. Podemos decir que el minué, nacido en mediados del siglo XVII y a modo de conclusión, sostuvo su presencia en los salones americanos, que se danzaba regularmente y siguiendo las costumbres europeas, y que su proyección en las tertulias virreinales y revolucionarias fue realmente importante. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Bien, Carolina, muchísimas gracias. Excelente presentación. Bueno, vamos a darle la voz entonces a Patricia Schwarzbart, que nos va a hablar el siguiente tema: la música de Jean-Baptiste Lully para la comedia ballet
El burgués gentilhombre de Molière. Análisis musical de las partes danzadas. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bueno, ante todo, quiero agradecer la posibilidad a la maestra Teresita Campana y a Carolina por permitirme participar de este grupo. Para mí es un honor y también es un desafío personal. Estoy un poquito nerviosa, ya se los comenté antes, pero bueno, allá voy con el trabajo y la presentación. Bueno, este es el grupo de estudio de danza barroca que dirige la maestra Teresita Campana, Carolina Bonacci, y que yo comencé con este año a participar. Bueno, a ver, desde el principio. Ahí está. La música de Jean-Baptiste Lully para el burgués gentilhombre. Antes de comenzar a analizar, quiero comentar, bueno, que el trabajo todavía está en proceso. Quiero decir que tiene como dos grandes estructuras, una pequeña biografía del compositor y también después está el gran análisis de la obra, que está estructurada en 5 grandes partes, como los 5 actos del burgués gentilhombre, que bueno, ya sabemos que fue estrenada en el año 1670 en el Castillo de Chambord, y que es una obra que pertenece al género de la comedia ballet, un género maravilloso que surge de la creación y de la asociación entre Jean-Baptiste Lully y la compañía de Molière por Jean-Baptiste Poquelin, que es único, digamos, por la característica de que tanto la música, la danza y el drama literario, la obra, están tan imbricados que es complejo, digamos, que se distinga cuál tiene más prioridad o más preponderancia por sobre el otro, ¿no? Entonces, eso fue para mí un desafío en cuanto, digamos, comencé a escuchar la obra y a tratar, digamos, de hacer el análisis de las diferentes partes. Em, bueno, esto es lo que acabo de comentar, cómo está estructurada la obra. Voy a comentar brevemente que, bueno, Jean-Baptiste Lully fue un músico que nació en Italia, que nació en el año 1632, que a muy corta edad viajó a Francia para trabajar como paje de una señora de la corte, y que allí tuvo la posibilidad de aprender a tocar instrumentos y aprender a bailar, y enseguida comenzó a destacarse. Era muy hábil intérprete de instrumentos de cuerda, ya sea frotada, pulsada, y además era un excelente bailarín. Y en una de las representaciones en Palacio, en la representación del Ballet de la Nuit, tienen la posibilidad de conocer a un muy joven Luis XIV, y allí entablan una amistad que va a durar prácticamente toda la vida de Jean-Baptiste Lully, y que bueno, a Lully le sirve como llave para ascender socialmente en los diferentes puestos de la corte francesa, ¿no es cierto? A Luis XIV lo conoce en el año 1653 y ya en el año 1656, solo 3 años después, es nombrado director de los pequeños violines, que era una de las 4 agrupaciones grandes que había, digamos, de la organización musical en la corte de Luis XIV. Cuando él accede a ser director, digamos, de esta agrupación de los pequeños violines, empieza, digamos, a poner sus granitos de arena, que son grandes innovaciones que él ejerce en la música, y que quiero comentar 2 o 3 cositas que son importantes, y que tiene que ver con que, como él era un gran intérprete de instrumento de cuerda, y él notaba, digamos, que había cierta desprolijidad cuando se ejecutaban las obras, él fue muy, digamos, incisivo, muy preciso en solicitar que los músicos atacaran todos de manera precisa el inicio de una frase musical. Quizás este hecho de que él fuera un bailarín, digamos, tenía muchísimo que ver con eso. O sea, el ataque, el inicio de una frase musical, y quería que fuera siempre muy preciso. Otra cuestión que él innovó, digamos, y que se le debe también a él, es que todos los instrumentos de arco, todo lo que tenía que ver con la marcación de los golpes de arco, él los anotaba. Es decir, si los arcos tiraban o si empujaban, o sea, él lo anotaba precisamente en cada uno de todos los instrumentos. Buscaba muchísimo las mezclas tímbricas. Hasta ese momento, por ejemplo, la música de los pequeños violines o de los 24 violines del rey solo tenían instrumentos de cuerda, o quizás algunos instrumentos como, por ejemplo, laúd, archilaúd, etcétera. Él, como buscaba esas mezclas tímbricas, esos nuevos sonidos, esas experimentaciones que él hacía, trajo instrumentos de viento que sacó, digamos, de la música de la Gran Écurie, que era de la música de la caballeriza, que era otra de las grandes agrupaciones que había en la corte de Luis XIV, y por lo tanto en estas agrupaciones de la música de cámara trajo oboes, trajo los fagots, que justo para esa época estaban logrando innovaciones técnicas que hacían que se pudiesen interpretar las melodías de manera mucho más armoniosa y mucho más melódica.
Bueno, esto de la incorporación de los instrumentos de viento, de la marcación de los arcos y de la manera precisa de dar inicio, fue una gran innovación, o sea, es uno de los grandes progresos que tiene la música, digamos, a lo largo de la historia. Bueno, a ver, ahí, ahora sí. La estructura de la obra, perdón, está estructurada en 5 actos, como la obra del burgués, y vamos a dar comienzo al acto primero. La obra, El burgués gentilhombre, comienza con una gran obertura en estilo francés. Una obertura es una obra que da inicio a un espectáculo teatral y que con Lully adquiere características que son determinantes y preponderantes para el resto de la historia de la música y que consta de 2 grandes secciones, una sección más lenta, en estilo solemne, en estilo ceremonioso, generalmente en compás binario, y que utiliza muchísimo la figuración de del puntillo, y que muchos autores indican que hay que interpretarlo con doble puntillo, que esta sección, una primera sección se repite 2 veces y a continuación va una sección animada, contrastante y generalmente en estilo fugado. Vamos a escuchar el comienzo de la obra, la abertura francesa, por la importancia que tiene en la música en general en la historia. Y bueno, acá lo que vemos en pantalla es la estructura general del primer acto, que tiene diferentes áreas para diferentes registros de voces, y hacia el finalizar el primer acto está el primer intermedio danzable, y sobre ese me voy a explayar un poquito más para no explayarme demasiado en el tiempo, ¿no? Bueno, esto es lo que acababa de comentar, ¿no es cierto? Que la obertura en estilo francés es una forma orquestal que da inicio a un espectáculo teatral, las secciones con las que estaba estructurada, cómo se repetían esas secciones, y lo que sí es importante también, y por suerte que acá lo leo, es que la instrumentación que Lully utilizaba para casi todas sus comedias ballet, sus tragedias líricas y para casi todos sus divertimentos, era una estructura que él escribía para 5 registros de instrumentos. Un registro más agudo, que generalmente estaba destinado para los violines, un registro más grave, que era para los de viola da gamba o, digamos, antecesores del violonchelo, y unos registros de medios para, digamos, instrumentos del registro similar a de las violas, que se llamaban parties de replissage o partes de relleno, y había 6 instrumentos agudos como violines, había 4 instrumentos por cada registro de estos medios y había 6 registros, 6 instrumentos para los más graves. Bueno, ahora vamos a escuchar la abertura, está en estilo francés que da inicio a toda la obra del burgués gentilhombre, y vamos a escuchar las 2 secciones que acabo de nombrar. Bueno, perdón.
sin querer toqué, bueno, ya finalizaba la obertura, el primer fragmento musical de la obra. Bueno, y a continuación voy a pasar directamente a explicar el primer intermedio bailable del primer acto, que está al finalizar el primer acto, y en la escena lo que pasa es que el maestro de danza marca algunos pasos para cuatro, digamos, bailarines, y como se llama, ellos representan estos pasos que el maestro les va marcando. Este final de primer acto tiene la estructura de una pequeña suite que comienza con un air, que es de tiempo lento, de carácter grave y ceremonioso, y alterna con un cambio de velocidad y finaliza estos compases más vivaces, cambia un compás de 3 tiempos. Vamos a escuchar este pequeño air. Bueno, aquí también en este pequeño air se escuchan claramente dos pequeñas secciones, también muy, muy marcadas, es como si fuera una mini obertura, porque tiene una primera sección más lenta y a continuación una sección más rápida. Vamos a escuchar la danza que continúa, que es una zarabanda. Perdón, acá. La zarabanda, bueno, es una danza en compás ternario, con un pie poético que abarcaba 2 compases, con la siguiente estructura. Bueno, es una negra, una negra, una negra, una blanca y una negra. Compás de 3 negras, segundo compás, una blanca y una negra. Vamos a escucharla. Bueno, es muy breve y a continuación continúa una bourrée, que es una danza rápida en compás de 2 tiempos. La vamos a escuchar, son apenas 9 compases, todos muy breve. Así la escuchamos. Bueno, ahora a continuación continúa otra danza, que es una galearda, que también es compás ternario, en tiempo moderado, y al finalizar la danza termina con un compás de 2 tiempos. Vamos a escucharla. Todo con la misma orquestación para 5 registros de voces. Bueno, para finalizar este pequeño intermedio danzable del primer acto, finaliza con un canario, que es una danza rápida en compás de 3 tiempos, y vamos a escucharla. Esta presenta 2 secciones que se repiten 2 veces cada una.
canario finaliza el primer intermedio danzable del primer acto. Bueno, voy a comentar brevemente. En el segundo acto tenemos dos intermedios bailables y, digamos, estos fragmentos musicales son que, bueno, como voy a comentar que el término de se utilizaba indistintamente para nombrar un fragmento musical, una canción, una melodía, que tenía características distintivas desde el siglo XVI, tanto en Francia, en Inglaterra, en los diferentes países europeos. Pero en Francia había como tres grandes grupos. Había que estaban destinados para ser cantados, destinados para ser bailados, y otros, digamos, destinados para acompañar diferentes divertimentos. Pero, digamos, era el común denominador de todos ellos era que era un recurso que utilizaba el compositor cuando quería generar contraste entre diferentes danzas. En el segundo acto, bueno, perdón, acá, ¿no? En el segundo acto es el momento en la obra teatral en donde comienza el sastre, viene con sus oficiales de sastre y le cambian las ropas al señor Jourdan. Entonces, lo van como, le van dorando la píldora, le van diciendo que le está quedando todo bárbaro, entonces se pone muy contento, y entonces ahí, los maestros del sastre comienzan a bailar un primer air. El primero es un tiempo más, lento, más ceremonioso, pero ya vamos a ver que en el segundo esto se acelera un poquito. Bueno, a continuación el otro también está en esta misma escena, en donde siguen los maestros de sastre, los ayudantes de sastre, a cambiarle las ropas, y como le van diciendo que le queda excelentísimamente bien, le queda maravilloso, entonces Jourdan se va como agrandando, se va poniendo contento y va tirando monedas de oro. Entonces bailan como más animadamente, están todos mucho más contentos, y lo vamos a escuchar ahora en este segundo Bueno, pareciera que uno escuchara cuando va arrojando las monedas, con la misma música, con la percusión que utiliza para reforzar este momento de alegría, ¿no? Bueno, el tercer acto va a ser muy breve, porque a pesar de que mi fuente fueron las partituras originales de Jean-Baptiste Lully, que después voy a compartirles los links para el que esté interesado, y una transcripción moderna, no encuentro partitura de las danzas, simplemente sé que al finalizar el tercer acto se interpretaba un paspié y dos rigodón. Pero no tengo las partituras y no tengo los audios para compartir, pero bueno, es un detalle como para poder continuar investigando, ¿no? Bueno, comienza el cuarto acto. Es un acto que está estructurado, voy a nombrarlos así brevemente porque el cuarto y el quinto son muy extensos y tampoco quiero extenderme en la presentación, pero bueno, tiene dos canciones para beber antes de comenzar con los 5 intermedios danzables que presenta el quinto acto.
Sí vamos a escuchar el primer intermedio danzable, que es la marcha para la ceremonia de los turcos, que es en donde se plantea el engaño del señor Jourdan para lograr que, bueno, su hija se case con Cleonte, ¿no? Disfrazado como el hijo del gran turco. Es comiquísima esta parte. Y bueno, este famoso fragmento musical está interpretado en compás de 2 tiempos moderados y de carácter ceremonioso. Está interpretado por instrumentos de cuerda y de percusión y de viento. Y bueno, la primera parte se repite 2 veces, la parte 2 también se repite 2 veces. Cada sección siempre en esta época barroca se repetía 2 veces, la segunda vez de manera más ornamentada. Hay tratados muy específicos en cuanto a cómo se interpretaban los adornos en el periodo barroco. Y nuevamente cuando se vuelve a repetir, se incorporan más instrumentos de viento para darle, digamos, un realce y una finalización un poco más efectiva. Vamos a escuchar la marcha a la ceremonia de los turcos. Me parecía importante escucharlo completo porque es una de los fragmentos musicales más conocidos de la obra esta del Burgués Gentilhombre. Es maravillosa y porque cuando uno escucha la música con tanta pompa y con tanta ceremoniosidad, lo que está ocurriendo es una comedia, es un momento muy cómico de la obra de Molière, en donde está toda esta parodia planteada. Y bueno, todo el cuarto acto lo que representa justamente es esta, digamos, investidura en figura de Mamamouchi del señor Jourdan, en donde, bueno, ahora vamos a escuchar el segundo intermedio bailable con un air en compás de 6/4, con un carácter muy animado. Bueno, lo corté un poquito para, digamos, no extenderme tanto, pero bueno, se escucha muy claro como a medida que va avanzando el acto van utilizando más instrumentos de percusión como panderetas, etcétera. Bueno, después viene el tercer intermedio bailable, que los turcos también continúan, digamos, guapaleándolo o dándole sablazos al señor Jourdan y se van escuchando diferentes o sea, diferentes fragmentos de melodía. Todo este acto va a ser animado.
cuarto intermedio bailable también continúa otro air de carácter alegre, únicamente instrumental, compás de 6/4, que también presenta las características dos secciones con instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, etc. Vamos a escuchar un muy brevito fragmento. Bueno, y en el último intermedio bailable del cuarto acto, los turcos bailarines apalean al señor Yurdan al compás de la música. Es un fragmento cantado para un aria de bajo, en compás de 3 tiempos rápido, que va alternado con un coro. Non temer ronda, questa star l'ultima affronta. Non temer ronda, questa star l'ultima affronta. Questa star l'ultima affronta. Non temer ronda, questa star l'ultima affronta. Bueno, para finalizar el quinto acto, vamos a ver la estructura general de la obra. Perdón, se me pasó la... ¿sí? Bueno, la obra termina, digamos, con un pequeño ballet que ya estaba, digamos, preparado y tiene 6 intermedios danzables. El primero vamos a escuchar un pequeñísimo fragmento y si les parece paso directamente al sexto que figura con un coro final para no demorarme, si les parece, en la presentación. Bueno, el fragmento musical de este comienzo está en 2 tiempos moderados con carácter ceremonioso y hay un señor que reparte panfletos de ballet y toda la gente se preocupa por recibir esos panfletos y así comienza el primer intermedio. Tenemos diferentes, este fragmento musical comienza con un tiempo lento en compás de 2 y presenta 2 secciones que se repite 2 veces cada una. Vamos a escuchar unos breves segunditos. Bueno, en este fragmento que acabamos de escuchar se ve, o se escucha, mejor dicho, claramente esta figuración de doble puntillo que es tan común en el periodo barroco en la instrumentación, digamos, de Lully. Bueno, ahora en el tercer intermedio comienza un aria muy famosa para registro de tenor, muy bonita, que es que comienza, a diferencia del resto, con una parte orquestal para 3 instrumentos, 2 instrumentos de flauta o oboe y un bajo continuo, que es el aria Sé que me muero de amor, que es muy hermosa. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Me muero de amor.
así comienza el primer área, esta área de eso para tenor que acabamos de escuchar, que es maravillosa. Luego viene el cuarto intermedio bailable, que es para los italianos, que comienza con un fragmento en compás de dos tiempos, carácter lento y ceremonioso, compuesto para instrumentos de cuerda aguda y acompañamiento de continua. Bueno, este pequeño fragmento que acabamos de escuchar nota la orquestación diferente, que también es para tres voces. Vamos a escuchar ahora el quinto y anteúltimo intermedio bailable del último acto, que presenta dos minuets. En este caso, esta versión presenta instrumentos para gaitas. Ese es el primer minuet. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento del segundo minuet. Como bien ya habló Caro, los minuetes es una danza que se utilizaba muchísimo en la corte de Luis XIV. Lully la utilizó muchísimo, presenta dos secciones que se repiten dos veces cada una, y en el caso de estos minuets que acabamos de escuchar, al finalizar tienen unas pequeñas codas o pequeños fragmentos de terminación para que quede claro la finalización del mismo. Bueno, por último, llegamos al sexto intermedio bailable. Es un gran final con un gran coro en donde todas las voces cantan con muchísima alegría en un compás de tres tiempos, en estilo al unísono. Y voy a leer la frase del poema final que dice: qué hechiceros espectáculos, de qué placeres gozamos, ni a los dioses del Olimpo en el deleite envidiamos. Vamos a escuchar este pequeño final y maravilloso de esta obra. Gracias. A ver. Bueno. Che spettate charmant, che plaisir mutuus, legem leges, nonunque neblimus. Che spettate charmant, che plaisir mutuus, che plaisir mutuus. Spectacle charmant et plaisir mutuus. Legem legem nonunque neblimus. Legem leges, legem nonunque neblimus. Legem leges, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestra Teresita. Gracias, Carolina. Bueno, de esta manera finaliza esta pequeña presentación del trabajo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Después voy a compartir todos los links para los que quieran acceder y escucharlo con más detenimiento. Bien, Patricia, felicitaciones sinceras porque has hecho un trabajo brillante
y realmente tan exhaustivo, tan interesante además, porque creo que en este grupo de estudio a lo largo de estos años nunca se había hecho un trabajo de estas características, así que tiene el don de ser una cosa muy exclusiva en el marco de quienes hemos configurado a lo largo del tiempo el grupo de estudio, así que muy, muy agradecida, sinceramente, y desde ya digo que deseamos que para todo interesado este material sea una referencia de consulta, porque se trata de eso, ¿no? Como queda grabado en el canal de YouTube del IAE, cualquier persona interesada puede consultar, así que vamos a estar recomendando justamente todas estas presentaciones porque tienen un carácter de exclusividad. Así que, bueno, mis felicitaciones sinceras, lo mismo que a Carolina. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ir cultivando el campo de la investigación, del estudio, de esta disciplina tan rica que es la de la danza histórica. Bueno, soy Teresita Campana, para aquellos que no me conocen, y mi tema de presentación es la ópera San Ignacio del Archivo Musical de Chiquitos, Bolivia, la puesta en escena con danza en el drama evangelizador. Para contextualizar lo que voy a presentar, les diré que tomo como objeto de estudio el Archivo Musical de Chiquitos y focalizo la atención en las composiciones en donde aparecen formas musicales relacionadas a la danza y a la escenificación. Esta tarea que realizó a priori significa una, eh, una, digamos, una posición que desde por sí me lleva a problematizar la cuestión. ¿Por qué? Porque hablar de la escenificación en una reducción misional jesuítica significa poner digamos, en observación las cuestiones culturales, las prácticas y sobre todo en el caso de lo que significa la escenificación con danzas, la pregunta, ¿quiénes hicieron esas representaciones? Son todas cuestiones que presentaré. Así que voy a compartir mi PowerPoint. Decía entonces que el tema es la ópera San Ignacio del Archivo Musical de Chiquitos, Bolivia, siglo XVIII, la puesta en escena con danza en el drama evangelizador. El abordaje tiene un necesario sentido etnológico. Y lo que les voy a presentar es la experiencia que hemos desarrollado una experiencia artística desarrollada entre el ensamble Louis Berger y la Compañía Danza Barroca de Buenos Aires. La dirección musical del ensamble de la Ópera San Ignacio pertenece al maestro Ricardo Mazú. La dirección, coreografía e investigación es propia. De lo que voy a hablar es de esta experiencia escénica que se realizó en diciembre de 2023 en la Iglesia San Ignacio, en Buenos Aires. Esta fue la carátula de presentación del trabajo. Pero antes de comenzar a hablar de la experiencia de representación de una ópera, a la cual podemos denominar drama evangelizador, quiero presentarles qué es la música de las reducciones jesuíticas en Bolivia. O sea, necesitamos contextualizar. Estaremos hablando de la música de los siglos, en este caso del siglo XVIII, también del siglo XVII, pero en este caso del siglo XVIII. El Archivo Musical de Chiquitos es un corpus musical encontrado a fines del siglo XX en San Rafael y Santa Ana, en Bolivia, en lo que se denomina la zona de la Chiquitanía. Este corpus musical
Cuenta con más de 4.000 partituras. El archivo musical hoy se encuentra guardado en Concepción. También en Moxos, en la provincia de Beni, se halló material musical de las misiones, de los jesuitas. Y todo este material revela el rol capital que tuvo la música en el proceso de evangelización de los pueblos. El archivo musical de Chiquitos fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Vamos a hablar entonces sobre los datos generales de esta ópera San Ignacio. Los autores fueron Martin Schmidt, Domenico Zipoli y también indígenas. Es una ópera en 2 actos, con un libreto en castellano de carácter evangelizador. Los personajes son San Ignacio, San Francisco Javier, Luzbel y 2 mensajeros. El hilo argumental es la presentación de Ignacio y su duda respecto del camino de la fe. Aparece Luzbel para tentarlo, la tentación del demonio sin éxito. Inmediatamente se da el encuentro entre Francisco con Ignacio, su amigo, a quien alienta a seguir el camino del bien. Y finalmente se da el triunfo de Ignacio al abrazar la fe. El libreto digamos, tiene que ver con lo siguiente. Schmidt y Zipoli trabajaron sobre un libreto de un misionero desconocido que glosó la vida de San Ignacio. La ópera San Ignacio de Loyola es una de las 3 obras dramáticas que se conservan en los archivos de las misiones jesuíticas. Su fecha de composición es incierta, entre 1717 y 1726. La relevancia histórica tiene que ver con que el drama evangelizador u ópera fue muy popular en la vida cotidiana de las misiones jesuíticas. Los espacios de representación solían ser en la Plaza Mayor junto al pórtico de la iglesia. Las copias de las partituras de la ópera San Ignacio. Vamos a ver entonces que tenemos una de la iglesia Santa Ana de Chiquitos y otra de la misión de San Ignacio en Moxos. En la última década del siglo XX se encontraron estas 2 copias de la ópera. Y la partitura fue restaurada y transcrita por el musicólogo Bernardo Hilari. Vamos a ver estas imágenes que me interesan. La iglesia Santa Ana, fíjense ustedes esta arquitectura típica de esta zona de lo que se denominó la Paracuaria, donde podemos observar cuestiones que tienen que ver con mestizajes en los estilos arquitectónicos y sobre todo en la decoración. Esto es Santa Ana, esta es San Ignacio de Mox. Vamos a centrarnos entonces en lo que sería una coreografía históricamente informada del minuet. Les comento que respecto del trabajo que hicimos con el maestro Ricardo Mazún, fue tener en consideración la puesta en escena de un minuet y de un epílogo del final. Cuando nosotros hablamos de este minuet chiquitano, vamos a tener que tener en cuenta aspectos fundamentales. Uno de estos aspectos es el de la sonoridad, porque así como dije yo que hay un mestizaje respecto de lo arquitectónico, también lo tendremos en la música. Vamos a ver cuáles son estos instrumentos. Perdón. Hay instrumentos de la tradición europea, como el clave, órgano, violín, viola, violonchelo, flautas, guitarras. Pero también hay instrumentos locales de la chiquitanía, como trompa marina, tambores, o como es el caso de los bajunes, que son instrumentos que se fabricaban en Moxos. Para la danza, obviamente, es menester tener en cuenta el clima sonoro del encuentro de estos instrumentos. Martin Schmidt relata que hay una entrada de guitarras que antecede al minuet, lo cual permite establecer el contraste sonoro a lo largo del desarrollo musical
realizado con varios instrumentos que harán su entrada en las diferentes repeticiones del minuet. Veamos cuáles son justamente los instrumentos de la chiquitanía. La tromba marina, los tambores, el secu-secu, el bajún, realizado con hojas de palma, llamado suki, de este árbol llamado suki. Hay macho y hembra. Y también veamos un violín de caña de arco chico. Los violines de caña fueron inventados por los indígenas para sus propios bailes y fiestas. Los jesuitas no permitían a los indios sacar los violines de las reducciones para sus celebraciones, porque las consideraban paganas. De ahí justamente la invención que los indígenas hicieron de un violín de caña, que tiene la particularidad de tener un arco muy corto. Y estos violines eran usados para la danza. Vuelvo entonces al criterio de diseño de la coreografía de un minuet. Hoy se habló en esta presentación del tema minuet, que es una danza de pareja. Yo en este caso he pensado presentar este minuet con dos parejas. El modo de bailarlo, evidentemente, se basa en el tratado francés Le Maître à danser de Pierre Rameau. El texto de Rameau explica cómo se baila esta danza con sus pasos y sus diseños espaciales. Los tratados de danza europeos, a posteriori de Rameau, también informan cómo se bailaba el minuet en Europa en las primeras décadas del siglo XVIII. Llámese un estilo belle dance, también llamado estilo noble francés. Los pasos son el pas de minuet à deux mouvements, que se pueden hacer hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. Hay balanceos hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. También pueden haber demi-pirouettes. El diseño espacial de acuerdo al avance en líneas paralelas, también hemos nombrado las setas, los molinetes tomados con mano derecha inicialmente, luego con mano izquierda, con ambas manos, ubicación en una línea frontal, en cuadrados, en volutas, en setas, y también hay una reubicación en cuadrados, un retroceso final de cada ejecutante hacia la propia base. Con esto que estoy presentando, estoy dando a conocer cuál fue el criterio que utilicé a la hora de hacer este minuet de la Ópera San Ignacio. Pero vamos a un tema capital, la corporalidad. Y tenemos que pensar en un imaginario del cuerpo danzante de este minuet chiquitano. Hay una necesaria pregunta de partida. ¿Quiénes bailaban? ¿Quiénes actuaban en la puesta en escena de los espectáculos propuestos por los misioneros jesuitas? Quienes lo hacían, en general, eran indígenas, especialmente los jóvenes y los niños. Al hacer una apuesta de un drama evangelizador chiquitano, es fundamental plantear la diferencia entre el cuerpo europeo de corte de los danzantes de minuet respecto de las intenciones, prácticas y saberes del indio chiquitano. Los indígenas, nosotros sabemos bien que recibían una educación musical y también recibían una educación en danza. Danzaban rítmicamente con precisión. Sus vestuarios eran simples, no tenían adornos. Hay elementos de la naturaleza, como plantas, flores, que podían ser parte de sus atributos de vestuario. Los elementos de la naturaleza daban color y viveza. En relación al cuerpo y la naturaleza, es tener en cuenta este aspecto importante. Porque piensen ustedes que estamos hablando de un clima selvático, con pantanos, con calor, con mosquitos. Por ende, las prendas tienen que adecuarse a la circunstancia ambiental, con camisas, con faldas y con pantalones livianos. El indio chiquitano ignoraba qué cosa era la moda francesa del danzante del minuet.
Por ende, es dable no usar para una apuesta históricamente informada ropas pesadas, pelucas, tonelets, o sea, quedan absolutamente fuera de contexto. En relación al calzado, se infieren que bailarían con sandalias planas o directamente descalzos, no con tacones propios de la moda francesa. Fíjense aquí en escena la compañía Danza Barroca interpretando este minuet chiquitano. Respecto a la coreografía del epílogo, ya aquí hay que tener en cuenta que no se trata de una danza específica, sino que hay que tener presente lo que nos dice el texto. Hay que tener en cuenta cómo interpretarlo. El tono tiene que ser celebratorio. Ignacio acepta la verdad y el camino divino. El eje temático es el perdón de los pecados. La letra expresa. Estas las banderas son, y su fin tan aplaudido, de Loyola esclarecido, que con tan buena sazón en este día festejamos, oh mi Padre San Ignacio, y será nueva labor, perdón, nuevo favor, el perdón que suplicamos. Hagámonos las preguntas respecto de la danza y la gestualidad. Obviamente el trabajo coreográfico se tiene que complementar con la gestualidad. La danza, digamos, en relación a qué tipo de coreografía proponer, hay que trabajar con esquemas espaciales. En este caso yo he tomado esquemas espaciales de contradanzas, con pasos caminados a tempo. Hay una búsqueda de austeridad de los movimientos. Evidentemente no hay un lenguaje académico de estilo bel dance. Las figuras en el espacio, hay cuadrados, cruces, círculos, figuras en 8. Y la gestualidad tiene que tener imágenes concebidas especialmente en momentos de quietud. Hay gestos tomados de quirología, de Bulwer, un autor del siglo VIII. Por ejemplo, cuando hacemos el triunfo. El libro de Bulwer, La quirología, es capital en el aprendizaje de la gestualidad barroca para los cantantes y artistas escénicos del teatro barroco europeo. Estas han sido las gestualidades concebidas en el epílogo. El mismo criterio utilizado en el minuet. El indio danza e interpreta. La gestualidad de celebración impuesta por los religiosos, hay que tener en cuenta justamente este aspecto. Así como podrían haber sido niños quienes cantaban, también podrían haber sido niños y jóvenes quienes danzaban. Los nativos se organizaban en coros, se les enseñaba a tocar instrumentos y se los educaba para la representación dramática. Tenemos en cuenta también los problemas de lengua y los abismos de comprensibilidad que habría entre el castellano y las lenguas chiquitanas. De allí la necesidad de reforzar lo mimético. Quiero nombrar esta cuestión fundamental respecto de la sonoridad europea con las danzas europeas en América. Hay que problematizar la relación sonoridad-movimientos en el drama evangelizador. Al intentar hacer una apuesta coreográfica para la dramatización sacra, se han tenido en cuenta los rasgos sonoros propios de la composición musical europea del siglo XVIII. Esto es, se espeja la sonoridad europea con movimientos propios de las formas danzadas europeas llegadas a América. Pero también, como les dije antes, hay que tener en cuenta la complejidad de la cuestión de la comprensión del lenguaje en la representación de una ópera de un tema religioso debido a la gran cantidad de grupos étnicos de la chiquitanía, con sus respectivas lenguas. En el caso de la puesta en escena que yo he realizado, he dejado de lado la corporalidad propia de danzas chiquitanas autóctonas, que en este caso no tienen que ver para hacer una danza de la ópera San Ignacio. Pero como les dije antes, también tengo que pensar
cuán importante era la educación a través de la danza, así como lo fue a través de la música. Y en este caso, quiero tomar la palabra del padre Antonio Sepp, que no estuvo en la Chiquitanía, sí estuvo en otra misión jesuítica, por ejemplo, estuvo en Yapeyú, hoy territorio argentino, y fíjense lo que dice el padre Antonio Sepp, dirigidas en una carta a un superior. Si soy misionero es porque toco, canto y bailo. Sepp, que era de origen tirolés, trabajó entre los indios guaraníes, en la provincia jesuítica del Paraguay. Fue músico y narra la capacidad musical de los indígenas. Enseñaban bailes y cantos los religiosos a los niños de las misiones. Cuando nosotros abordamos un material tan específico como es el del archivo musical de chiquitos, sin duda tenemos que tener un enfoque desde la etnología para la recreación del cuerpo danzante en el drama religioso. Tomo la definición de etnología. Es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos, antiguos y actuales. Es el estudio de las comunidades en su variedad de manifestaciones. El objetivo en la etnología es describir y comparar las comunidades para registrar la diversidad. De allí, hay una necesidad de pensar en quiénes, los actores, los pobladores locales, dónde, los espacios, en lo geográfico, la selva, en lo social, la iglesia, las plazas mayores, y el qué, las fiestas del calendario, religiosos y danzas. Entonces ya directamente veamos de qué espacio geográfico estamos hablando. Tenemos aquí un mapa de América del Sur y en especial, fíjense, es un poco pequeñito el cuadrado, pero quiero que veamos dónde se encuentra la zona de la Chiquitanía, el área de la Chiquitanía. Y aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia Santa Ana, San Rafael, donde fueron encontradas las partituras de las que hablé al comienzo, y Concepción, que es donde está preservado el archivo musical. Quiero que veamos también las características geográficas, por ejemplo, de San Javier. Fíjense que es zona selvática. Y he aquí la cultura chiquitana, la población. Aquí tenemos las mamas en la casa de Dios. Fíjense las ropas de esta señora. Una mujer chiquitana, con sus vestidos, sus collares. Y aquí los pobladores al servicio del templo. Músicos de Santa Ana. Y los símbolos de la pasión. Perdón, esto lo hemos visto. Bueno, la iglesia de San Rafael, la decoración interna de Concepción, observemos, San Ignacio, ciertos particulares, el ángel en San Javier, la imagen de San Javier. Y veamos entonces danzas chiquitanas, el pasado en el presente, imágenes del sarao. Celebraciones con danza, los bejucos.
los famosos abuelos en Santiago. Danza hecha por hombres. Y los yarituses. Vamos a hablar de los yarituses. Es una danza ritual precolonial de la historia de San Javier, realizada por la antigua etnia piñoca. Hay una creencia de que el pibo era un ave sagrada que favorecía la caza, la pesca y la cosecha. Hay danzas y cantos en idioma nativo. Los jesuitas apreciaron la práctica y la fusionaron con la tradición traída por los sacerdotes. Hoy se acopla a la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo. Hay petición y agradecimiento al pibo sagrado y a los santos. Este es un yaritú. Y aquí los yarituses en misa. Los yarituses llegando al pueblo. Y aquí el cuerpo que percute, los paichochises, que son sonajeros de los yarituses. Bien, a continuación yo les quiero mostrar el trabajo realizado con el ensamble Louis Berger en la representación de la ópera del drama y se encuentra en YouTube justamente lo que vamos a mostrar inmediatamente y no quiero dejar de decir la fuente bibliográfica de las imágenes que hemos visto. El texto se llama Chiquitos, la utopía perdura, Willy Kenning, fotografías y edición, Raúl Arrázola en los textos. Este fue el material utilizado para ilustrar con imágenes y además quiero presentar a los miembros de la Compañía Danza Barroca de Buenos Aires que son Luca Loza, Lucas Papalardo, Bárbara Romero Chanitelli y John List, ¿no? Quiero hacer también públicamente un agradecimiento especial al maestro Ricardo Mazún, que es el director del ensamble Louis Berger, por todos los datos proporcionados. Entonces, ahora sí voy a compartir, a ver, dejo de compartir esta pantalla para que veamos ay, perdón, tenía aquí colocado Ópera San Ignacio y ahora sí a compartir. Un segundito, por favor. Aquí está. Vamos a compartir el sonido. Solamente voy a mostrar, temo que se haga demasiado largo, voy a mostrar el minué o si quieren algunas partecitas del epílogo. A ver si esto se agranda un poquito. Sí, ahí. Me interesa mostrarles esta entrada. Vamos a ver los instrumentos.
Bueno, me interesaba mostrar esto y ya directamente nos vamos a ir al momento de comienzo del minuet. Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar la parte del epílogo, pero sobre todo porque me interesa mostrar o hacer escuchar, en tal caso, la sonoridad de los instrumentos. Entonces, hay algo que es un poco extraño para nuestro oído sentir, por ejemplo, un minuet, pero con una sonoridad que sin duda no es la sonoridad que estamos acostumbrados a sentir. A ver.
Bien, fíjense ustedes qué complejo todo esto, ¿no? Estas sonoridades, qué cuerpos han bailado esto, qué cuerpos han escenificado. Evidentemente este es un trabajo de tesis, es un trabajo que empezó y que continuará porque las preguntas son constantes y porque en definitiva al menos no tengo una respuesta acabada. Y bueno, se trata justamente de ver cómo poder abordar un repertorio que tuvo un objetivo específico, el de poder evangelizar, y que era parte también de un calendario que se realizaba todo el tiempo en las fiestas, no solamente pero como la Navidad, el Corpus Christi, de Ascensión, de Asunción, o sea, constante la representación de estas formas dramáticas, ¿no? Así que bueno, este ha sido el trabajo de presentación para este congreso. Bueno, yo quiero finalizar entonces y abramos por favor nuestros micrófonos para que cada una haga su cierre, pero quiero en principio agradecer a las autoridades del Instituto de Artes del Espectáculo y en particular a Dulcinea Segura Rátaga, que es la encargada del área danza, por darnos el marco y las condiciones para la realización de este segundo Congreso Iberoamericano de Danzas Históricas. Quiero comentar una cosa, y con esto de mi parte ya terminar, que este grupo de estudio es un grupo de estudio de puertas abiertas. Y si realmente hay algo de lo que yo me esto, es que en esas puertas abiertas toda persona interesada en tratar un tema, en investigar un tema que tenga que ver con la danza histórica, siempre es bienvenida porque nosotros sabemos muy bien que las cosas hay que crearlas. Y hace un tiempo atrás nada de esto existía y poco a poco, con cada granito de arena, vamos construyendo un campo, una disciplina y que en realidad lo estamos haciendo en este caso, en el contexto de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es muy gratificante para nosotros poder dar año a año esta vida, este espacio, como digo yo, esta semilla que germina y que en cierto sentido hace que todo se vaya polinizando, ¿no? Así que bueno, de mi parte yo les agradezco en este caso este año, Carolina, por supuesto que hay más personas que han estado a lo largo de todos estos años y que el año próximo ya hay personas invitadas a ser parte y por supuesto que queda la puerta abierta, la invitación abierta para todo aquello que le quiera dar por interés, obviamente, digamos, a la disciplina danza histórica y a su divulgación. Y también quiero comentar una cosa, no se trata que sean de pronto trabajos, ejercicios de carácter académico, pueden ser temas de divulgación. Entonces, todo eso alimenta este campo de producción que es el de la danza histórica. Gracias, Teresita. Como siempre, es un placer compartir con ustedes todo un año de trabajo y de investigación y de compartir estos amenos espacios. Gracias al Instituto, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a Dulcinea Rátagan, que siempre está para asistirnos. Agradecemos muchísimo a las maestras que nos han acompañado en este ciclo y bueno, nos estaremos viendo ya el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces damos por cerrado este segundo Congreso Iberoamericano. Los saludamos y bueno, hasta la próxima, como bien ha dicho Carolina, hasta el próximo encuentro.